Saludos amigos, bienvenidos al canal. Espero que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Tenemos que hablar bien seriamente, porque hoy vamos a hablar de la apostasía. La apostasía es algo que se viene dando desde el primer siglo, desde los tiempos de los primeros cristianos. Tenemos relatos en la Biblia donde los apóstoles nos instan en contra de los falsos maestros, falsos profetas, hasta falsos apóstoles, igual que en el día de hoy, que hay apóstoles falsos, en el tiempo de los apóstoles también habían todo este tipo de personajes. Y nosotros históricamente hemos pensado que la apostasía, pues son las falsas iglesias, pues, por ejemplo, la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, los Adventistas, y pues por esa línea, ¿no? Que tienen libros, como ejemplo, la Iglesia Católica tiene el Catecismo, que es un libro anatema, que es básicamente un libro creado con el solo propósito de justificar toda la contradicción bíblica que tiene la Iglesia Católica, porque anatema, lo mismo, el adventismo tiene un libro aparte eh, para lo mismo, para justificar sus anatemas, sus contradicciones, para justificar su doctrina. Pero durante el tiempo, el diablo cambia las estrategias. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Ya no solamente se corrompe el mensaje general con falsas doctrinas, como la católica, testigo de Jehová, adventistas, mormones. No, ahora es desde adentro. El mensaje de la iglesia de Cristo se está corrompiendo desde adentro. ¿Cómo? El evangelio de la prosperidad. Eso sale de dentro de la iglesia, de nosotros, de ahí es donde eso sale. Los apóstoles, los profetas, los salmistas, todos estos que llevan décadas nada más saliendo porque nunca en la vida habían existido, todo esto es parte de la apostasía. ¿Y qué es lo que hace esto? Esto lo que nos hace es cambiar nuestra mirada, nos hace mirar otras cosas que no sea al Señor. Por ejemplo, cuando se te presenta uno de estos apóstoles, usted lo que está esperando es milagros y usted va a ver al apóstol porque usted va buscando, usted va en busca de un milagro. Pero ¿a quién usted va a ver? Al apóstol. Ahí ya estamos entrando en apostasía porque el que hace los milagros es el Señor. Al que tenemos que buscar para los milagros es al Señor. Pero no, tenemos estas personas ahora haciéndose pasar por apóstoles. Esto es de hace décadas nada más. Esto nunca ha sido así, mis amigos. Nunca. Luego de que Juan muere en el primer siglo, nunca en la vida se nombró apóstol alguno, no existe apóstol alguno en la historia del mundo después de Juan, hasta hace unas décadas atrás que empezaron a salir. Esto ya, por definición, ya esto es apostasía. Y esto fue profetizado por la palabra. Cuando nos traen el evangelio de la prosperidad, eso es apostasía, porque eso nos está haciendo a nosotros concentrarnos en nuestros proyectos personales, en nuestro yo personal, en vez de concentrarnos en Cristo, en prepararnos para Cristo, porque la venida de Cristo está cerca. Todas estas personas no predican el arrepentimiento. Si el evangelio que a ti te trae no te confronta con tus pecados, no te predica arrepentimiento de pecados, no es el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo es arrepentimiento de pecados. Eso es vital. Sin arrepentimiento de pecados, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Por eso es que el enemigo se está infiltrando dentro de la propia iglesia para que los mensajes sean, tú vas a ser próspero, tú vas a empoderar, tú declara que se te va a dar, tú vas a ser una persona próspera, siembra para que tú coseches en tu vida y te están poniendo esta mentalidad en ti mismo y en tus proyectos, en tu situación personal, en vez de ponerte a ti a pensar, mira, ponte en las manos de Cristo. Déjale todas tus cargas a Cristo, como nos dice la palabra.
que pongamos todas nuestras ansiedades sobre Él. Y vamos a leer unos textos bíblicos para darle peso al mensaje que estamos hablando en el día de hoy. Y el primero que vamos a tocar es Primera de Timoteo 4:1. Ahí lee, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y como dice aquí, el Espíritu lo dice claramente, estamos en los postreros tiempos y es donde estamos empezando a ver, como les dije al principio, no solamente ya iglesia anatemas, sino el anatema dentro de nuestra propia iglesia, donde vemos hasta personas que estuvieron predicando en la sana doctrina, alejarse de la sana doctrina, admitiendo y reconociendo el ministerio profético apostólico que es anatema. Y ahí es donde vemos muchas personas que todo el tiempo conocimos como que estaban en sana doctrina, asociándose con este tipo de personas que han apostatado de la fe y por lo tanto se están haciendo partícipe de las malas obras de estas personas. Algo que la palabra nos dice bien claro, no podemos hacer. Tenemos que no ser partícipe de esas malas obras y tenemos que sacarlas a la luz. La sana doctrina se está corrompiendo y esta es la estrategia de los últimos tiempos, porque de esta es la manera que aún los que han sido llamados, los que han sido escogidos, van a apostatar de la fe. Está escrito, cuando nosotros vamos a Segunda de Pedro, del 15, Segunda de Pedro 3, 15 al 17, lee así, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Aquí estamos viendo como Pedro nos advierte sobre las personas que tuercen las escrituras. Como les dije, no solamente ya son los católicos que nos dicen, no, los hermanos de Cristo realmente no son hermanos, son primos, aún la palabra diciendo que son hermanos. No, no es idolatría, porque un ídolo y imágenes no es lo mismo, aún la palabra diciéndonos, no te hagas imagen tampoco. Cuando nosotros vamos y los confrontamos con la palabra, un ejemplo, confrontamos a un apóstol y le decimos, hey, solamente son 12 apóstoles, no hay ninguno más. La palabra bien claro nos establece que para ser apóstol, Cristo se te tiene que haber presentado a ti en su cuerpo glorificado luego de resucitar. Y Él te tiene que haber nombrado a ti directamente cuando se te presentó. Esos son los requisitos. Todos los apóstoles, y lo tenemos bien claro en la Biblia, fueron nombrados de esa manera, a tal nivel que cuando los discípulos mismos nombran a Matías como apóstol, Cristo no lo reconoce como apóstol. Aún así, Cristo nombra por encima, nombra a Pablo. Por lo tanto, un hombre no se puede autoproclamar, hacerse llamar apóstol. No tenemos ese poder. Eso solamente lo hace Cristo. Cuando usted le dice a estos profetas que la profecía, el profeta, el oficio de profeta ya no existe porque la profecía ahora es un don y los confrontas con Primera de Corintios 12, donde Pablo claramente te dice que la profecía ahora es un don, ya no es un oficio como antes que el Señor te ungía para que tú fueras el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Ese era el oficio de profeta. Hoy en día no se necesita profeta para que tengamos intercesor con Dios, porque Cristo
es nuestro intercesor. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por lo tanto, cuando confrontamos a estos profetas, cuando les decimos que Lucas 16:16 nos dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, fueron proclamados hasta Juan. Ellos tuercen la escritura y te dicen, no, eso no es así, eso no fue lo que Cristo quiso decir, porque más adelante nos habla de Agabo. Pues claro, porque Agabo había sido nombrado profeta antes que Juan. Acordémonos que Juan muere joven. Agabo vivió los días que el Señor le dio para vivir. Por eso Agabo estaba vivo para cuando los apóstoles estaban en su ministerio. Exactamente por esa misma razón. Agabo era profeta para Israel. Nosotros no necesitamos profetas. Todas estas personas que se autoproclaman profeta y lo que hacen es poner en sus redes sociales, hoy se te va a dar ese milagro que tú estabas esperando. Hoy yo declaro bendición en tu vida. Hoy yo declaro que ese milagro que estabas esperando, esa sanidad que estaba esperando, ese milagro financiero que estaba esperando, se te va a dar. Estos son adivinos. Cuando usted va al perfil de cualquier adivino, no sé los nombres, el adivino más famoso que esté ahora mismo en los medios, no sé, usted va a ver exactamente este mismo tipo de publicación, porque en ningún momento ningún apóstol dijo, hoy, a las personas que están oyendo aquí hoy, ese milagro que tú estás esperando se te va a dar. Ningún apóstol predicó de esa manera. Esos son mensajes generales, mensajes básicos que cualquier persona que esté pasando por cualquier tipo de crisis se va a identificar y va a pensar que ese mensaje fue directo a esa persona. Eso es manipulación. Estas personas tienen espíritu de adivinación. Y lo siento si usted se cree profeta y usted se molesta, pero tenemos que decir las cosas como son y llamar las cosas por su nombre. Usted es un adivino. Con toda la autoridad de la palabra del Señor, se lo tengo que decir. Usted es un adivino y usted tiene que arrepentirse porque Cristo está a las puertas y usted se va a quedar si siguen esas. Lo siento. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí se nos está hablando de los últimos tiempos y se nos está hablando de la manifestación del anticristo, del tiempo de la ira de Dios, pero nos dice que no nos preocupemos porque el tiempo de la ira de Dios, o sea, la gran tribulación, no va a venir sin que antes venga la apostasía, que es de lo que estamos hablando en el día de hoy, lo que estamos viviendo exactamente en el día de hoy, la apostasía. Esto es una de las señales de que Cristo está más cerca que nunca. Esta apostasía exactamente que estamos viendo dentro de la iglesia. El evangelio de prosperidad, los apóstoles, los profetas, los salmistas, los yo declaro, los yo decreto, lo de hoy verás un de repente de parte del Señor, donde estás empoderado, tú eres empoderado. Todo este tipo de mensaje que usted ve de moda en las redes sociales, en las iglesias, esto es apostasía. Y tenemos que tener nuestro discernimiento bien afilado, porque vamos a ser engañados. Y hay mucha gente que están siendo engañados y tú los ves escribiendo bendecidos, bendiciendo a la gente. Así porque eso es otra de las maneras que esta gente habla, bendecidos, yo te bendigo, pero ¿quién eres tú para bendecir? El que bendice es el Señor. ¿Qué tú te crees que tú eres? Y tenemos que aprender a ver cómo esta gente habla, cómo esta gente se mueve para poderlos identificar y salir corriendo de estas iglesias. Vamos a segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Aquí lee, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Aquí yo creo que esto no hay mucho que abundar. Este es uno de los textos más explícitos, más literales que hay. Todas estas personas que nosotros vemos predicando prosperidad, siembra, creyéndose apóstoles,
Todas estas personas son personas que se amontonan, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tienes que sembrar porque si siembras vas a ver ese milagro que estás esperando. Hay uno, Brian Caro, que hablamos de él en un video que dice que no importa si lo que tú tienes son $5 para la leche, para tu casa, para tu hijo, que dáselo a él, ofréndalo, dáselo a él, porque cuando tú salgas de la iglesia tú vas a tener el doble. Así mismo él dice, en vez de él tomar y decirte, no, no me des, tú tienes solamente $6, ¿cuánto a ti te falta? Toma, te falta para hacer compra para tus hijos, toma, yo te los voy a dar. ¿Por qué si él, no, estas personas que predican el sembrar, por qué estas personas tú nunca las ves sembrando? Nunca las ves sembrando. Ellos no te hacen un video para sembrar, ellos no te hacen un video para decir, quiero que las primeras, no sé, 100 personas, 50 personas que necesitan comida en su casa me escriban que yo se la puedo ir a llevar. Usted nunca ve un video de ellos así. Al contrario, usted ve, deposíteme, deme, siembre dinero para que usted reciba. Ese es el mensaje que tuve. Eso es apostasía pura. Y tenemos que traer este mensaje porque están quitándole la mirada al pueblo del Señor y se las están poniendo en sus finanzas, en sus proyectos, en sus yo. Eso es lo que a fin de cuentas busca el enemigo, quitar la mirada del Señor para que cuando venga ese día usted se quede. Eso es lo que está buscando el enemigo. Eso exactamente. Y como sabe que dentro de la iglesia ya estamos bien afilados, bien con buen conocimiento, como para irnos a una falsa doctrina como la católica o la testigo de Jehová, por ejemplo, lo que tiene ahora de plan es corromper la iglesia de Cristo desde adentro. Por último, vamos a ir a Timoteo, segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Aquí lee de esta manera, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El ejemplo que les acabo de poner hace unos minutos atrás, Brian Caro pidiéndole a las personas que si sea lo último que tengan para comer, se lo den a él. Aquí está más que claro. No se los puedo ofrecer. Y la venida de nuestro Señor está a las puertas. No necesitamos predicar que tú vas a ser próspero, que tu negocio va a ser próspero, que tú vas a echar para adelante, que tus proyectos personales van a ser exitosos, porque todas esas cosas se van a quedar aquí con el anticristo. Eso le pertenece al anticristo desde ya. Todos los reinos de la tierra y sus riquezas se le fueron dados a Satanás. Y este los da a quien quiera. Se los va a dar al anticristo. Todas tus cosas se les van a quedar. De nada te va a valer a ti que tu negocio sea próspero. Porque si tú estás haciéndole caso a estas personas que te dicen que nosotros vamos a controlar el mundo, a dominar el mundo, que los cristianos van a gobernar, que van a tener todos los gobiernos, que van ¿no? a acaparar. Mi amigo, te están mintiendo. Eso no es lo que te dice la Biblia. Y Cristo está a las puertas de la esquina. El arrebatamiento está a las puertas de la esquina. Y hay que predicarlo. Hay que predicar arrepentimiento de pecados. Es importante arrepentirnos de nuestros pecados, poner nuestras cuentas claras con el Señor, porque no sabemos ni el día ni la hora. Olvídate de tus negocios. No es que los descuides, no es que no vayas más a trabajar, no es que dejes de atender tu negocio, no es eso. Es que saques de tu mente esto que te han metido en estas iglesias de que tienes que pedir por liberación financiera, de que tienes que pedir ser próspero. No, lo que tú tienes que pedir todos los días es suplicarle al Señor que tú seas salvo, tú y los tuyos. Eso es lo que tú tienes que pedir todos los días. Santiago nos dice que pedimos y pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites.
Por eso nos recibimos. Eso dice Santiago. Yo espero que este mensaje le haya sido de edificación. Si usted pertenece a una de estas iglesias donde hay apóstoles, donde te dicen bendecidos, donde te dicen que siembres, donde te dicen que declares, donde te dicen que te van a profetizar, donde te hacen eventos que se llaman noche de milagros, noche profética, donde están, donde te dicen que tú vas a recibir un de repente de parte de Dios, donde te dicen, hoy hay una mujer aquí que uno de sus hijos va a servirle al Señor, adivinanzas, donde hayan adivinos de esa manera, donde hayan apóstoles de esa manera, sal corriendo porque ahí tú no estás recibiendo la sana doctrina del Señor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y los veo en el próximo video.